Hace pocos días el gobierno nacional y su presidente o el presidente de la República, Lenín Moreno, adoptó un programa económico con objetivos que, según la versión del gobierno, fueron dinamizar la economía, proteger la industria nacional, luchar contra el contrabando y también promover el empleo. Este es el tema que vamos a tratar durante la presente jornada del programa Termómetro Ciudadano número 34. Soy Ramón Bravo y a nombre de los medios legislativos les doy la bienvenida. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Un gusto saludarles en esta nueva jornada de trabajo. Quienes nos acompañan hoy los vamos a conocer de inmediato y también recuerden que pueden a través del programa y a través de la siguiente hora comunicarse con nosotros en las redes a través del hashtag Plan Económico, como para trabajar y tener otro tipo de propuestas, también opinión ciudadana durante esta siguiente hora. ¿Quiénes nos acompañan? Conozcámoslos. Michelle Arevalo Carpenter, Quito, magíster en Derecho Internacional, magíster en Políticas Públicas, cofundadora del Laboratorio de Emprendimiento Impacto, fundadora de organizaciones sociales como Asylum Access, colaboradora en organizaciones no gubernamentales como Techo y Uridox. Sebastián Carvajal Mantilla, máster en Economía, director del Centro de Estudios Fiscales del SRI, publicaciones en temas fiscales y monetarios. Pablo Dávalos Aguilar, Quito, magíster en Economía, doctor en Economía, catedrático universitario, exministro de Economía. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Recordemos con el hashtag Plan Económico, nuestra compañera Andrea Legarda está receptando ya las comunicaciones y las intervenciones de la ciudadanía. Puede usted seguirnos a través de Facebook como TV Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. También si desea volver a ver o escuchar en la radio de la Asamblea este programa, puede hacerlo a través de nuestra página oficial www.asambleanacional.gov.es. Bueno, damos la bienvenida a Pablo Dávalos, Michelle Arevalo y Sebastián Carvajal. Vamos con Pablo. Muy buenas tardes, bienvenido a los medios legislativos. Ramón, buenas tardes. Michelle, Sebastián y a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Estoy muy contento de estar aquí, que es el sitio en donde se condensa la democracia. Muy contento. Porque aquí se debate, aquí se discute, aquí se parlamenta, es decir, aquí se habla, se llega a consenso para crear instituciones, crear leyes, en definitiva, crear democracia. Así es que para mí, un orgullo, una satisfacción de estar aquí en este Genial, espacio. Michelle Arevalo también es un gusto. Muchísimas gracias, Ramón. Acá estamos también bastante contentos de poder compartir también desde la perspectiva, digamos, individual de una emprendedora que se dedica a apoyar a otros emprendedores a salir adelante. Genial, eso vamos a irlo comentando. Y Sebastián Carvajal, el programa no suele invitar sino a representantes de organizaciones sociales, nos suele invitar a políticos, a funcionarios del Estado, pero esta vez hemos creído indispensable que venga alguien del Servicio de Rentas Internas para poder tener también una versión sobre la proyección económica del programa que ha establecido el gobierno. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Ramón. Un gusto compartir con Pablo, con Michelle. Espero poder compartir y satisfacer todas las inquietudes que tengamos. Seguro. Bueno, y como el programa se llama Termómetro Ciudadano, salimos a la calle, como siempre, sale nuestra compañera Andrea Legarda, y hemos preguntado a la ciudadanía, ¿usted conoce las medidas o conoce usted las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno? Bueno, esto es lo que nos dijeron Washington Alajo, Galo Velasco, Hugo Narváez, Pablo Carrión, respectivamente. Los nombres los decimos porque también el programa lo sintonizan en la radio de la Asamblea. Escuchemos. ¿Qué conoce usted de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno? Anunció algunas medidas económicas y esperemos que con eso sea un inicio hacia un plan. Dijo que iba a fortalecer la dolarización, a evitar la evasión de impuestos, evitar el contrabando. Bueno, las medidas económicas... No, la verdad sí me sorprendió.
parecen aceptables para el común y los corrientes ciudadanos. De ahí para los expertos están poniendo reparos. Bueno, hagamos primero una lectura general y luego vamos por partes, ¿no? Es sobre el programa económico que ya lo ha puesto en evidencia y lo ha dicho el presidente Lenín Moreno. Y tiene algunos objetivos, ¿no? Y los leíamos a la entrada del programa, que estaba en robustecer la dolarización, defenderla, proteger el empleo, dinamizar la economía y luchar contra el contrabando. A ver, vamos a ir primero con usted sobre esto. Ya, Pablo Dávalos. Primero que todo, el presidente Moreno adoptó una serie de medidas que tienen efectivamente carácter económico. Estas medidas corresponden a un programa económico y la respuesta es que no. Tal es así que el mismo presidente Moreno nos ha dicho que las próximas semanas, conjuntamente con el plan de desarrollo, se enunciará el programa económico. Estas medidas tienen algunos elementos que son importantes. El primero de todos es la declaración del presidente Moreno de que estas medidas no contemplan un paquetazo económico. Si hubiesen contemplado un paquetazo económico, los ciudadanos habrían respondido y habrían sabido lo que significó el programa económico, pero no hay paquetazo económico y eso es importante. Eso es importante porque el presidente Moreno, de una u otra manera, está protegiendo los ingresos de los ciudadanos, de los hogares, porque imagínate si por resolver el déficit fiscal habría eliminado el subsidio a la gasolina o el subsidio al gas o habría disminuido el gasto público en salud o educación. Eso habría significado que los hogares y los precios relativos se habrían transformado de la noche a la mañana. Lo segundo es que utiliza una serie de medidas impositivas, básicamente el impuesto a la renta. Una serie de medidas impositivas para dinamizar el empleo. Establece varios programas utilizando el impuesto a la renta y orientando ese impuesto a la renta a la pequeña empresa. El presidente nos ha dicho que cerca de 3/4 partes corresponden a la pequeña empresa y que esa pequeña empresa necesita apoyo. Se les ha dicho a los pequeños empresarios que los 2 primeros años no van a pagar impuesto a la renta, que las utilidades menores a $11.000 no pagan impuesto a la renta y que de $11.000 a $300.000 solamente pagan 22% de impuesto a la renta y que por encima de los $300.000 pagan el 25% de impuesto a la renta. Les ha dicho también a los grandes empresarios, a las corporaciones, que va a calcular y que les va a devolver el anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué significa esto? Significa que el SRI había calculado un volumen de ventas y sobre ese volumen de ventas había cobrado impuesto a la renta a las empresas, independientemente de sus ingresos reales. Las empresas con justa razón dicen, ¿qué tal si no vendí eso, no? Entonces el gobierno se ha comprometido a devolver y también se ha comprometido a devolver algo que se llama drawback, es decir, a los exportadores los depósitos que mantienen en el Banco Central. Esas son las medidas. Asimismo, el presidente ha dicho que a las importaciones va a establecer una tasa de 10 centavos, pero que va a enviar a la Asamblea Nacional la ley que especifica en qué mecanismos, bajo qué criterios y con qué medidas se va a tomar esa decisión de incrementar 10 centavos. Ha dicho el presidente también que no va a subir, no va a eliminar el impuesto a la salida de divisas. Ha hablado de política social, ¿no? Y nos ha dicho que todas estas medidas contribuyen a generar el empleo. Esta es una descripción muy breve, muy sumaria de lo que el presidente propuso al país hace unas semanas. Muy bien, pero lo veo distendido al comentarlas, es decir, no encuentro un crack frente a una descripción de un grupo de medidas económicas, ¿no? Es que esas son las medidas. Correcto. Pero lo primero que te puedo decir es que no son un programa. El país necesita un programa económico y el presidente lo ha reconocido, porque tú puedes apoyar a la microempresa, que está bien apoyar, pero necesitas también darle liquidez a la economía. Correcto. Ya lo vamos a ir entonces, Pablo. claro, sí. Vamos con Michelle Arévalo. Michelle Arévalo es cofundadora del laboratorio de emprendimiento que se llama Impacto, con Q, de Quito más o menos. Sí. Bueno, ¿cómo les llegó a ustedes este primer anuncio? Porque efectivamente, como lo decía Pablo, el presidente ha dicho que este es una primera parte de lo que luego sí ya será un programa. Muchas gracias.
A mí me gustaría centrarme en dos partes de las medidas económicas anunciadas. Primero, obviamente el tema de promover empleo. Generalmente se enfoca la idea de promoción de empleo en las grandes industrias, cómo hacemos para generar más gasto público y así la gente se emplea, pues y a la final no es tan sostenible como podría suceder. Pero aquí me parece interesante que se esté hablando de las pymes. Porque dentro de las pymes hay este como continuo las pymes, por favor, para quienes no entendemos. Exacto, las pequeñas y medianas empresas. Hay este continuo de categorías que en realidad yo soy un poco agnóstica de las categorías porque a la final para mí un emprendedor es esta persona que hace muchísimo con muy poco. Entonces en ese caso es la mejor inversión que se puede hacer, ¿no? Generalmente un emprendedor está muy dispuesto pues a tomarse más riesgos, a trabajar mucho más, porque es obviamente para su propia empresa. Y estamos en un país en el cual hemos sido rankeados como el país más emprendedor de la región. El segundo más emprendedor de la región. Este año. Pero el segundo también el que los emprendimientos caen luego de haberse implementado. Entonces, justamente estas medidas esperamos que apoyen en algo. Refirámonos a alguna de ellas, por favor. Sí, pero tal vez, más allá, creo que ya Pablo habló muchísimo de las medidas. A mí me gustaría tal vez tomar un poquito de lo que dijo Pablo y enfocarlo un poco más, porque, claro, si bien son medidas, son un inicio, creo que desde el sector emprendimiento sí aspiramos a más. Y a un programa un poquito más amplio, un poco más comprensivo, ¿no? Que obviamente le pueda permitir no solo a los emprendedores, sino a los empresarios tener obviamente todo este contexto habilitante. Y lo que nosotros les decimos a nuestros emprendedores en este laboratorio de emprendimiento es que ellos tienen que luchar de la misma manera, porque así es el mercado. Claro. Pero, igual que luchan los grandes, también los que van emprendiendo desde abajo. Pero lo que sí les estamos diciendo es que ellos tienen esta gran oportunidad, porque lo están haciendo, tienen la oportunidad de saltarse todos los errores que han cometido los grandes. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchos ejemplos en la región de los que se puede también tomar muy buenos ejemplos. Chile, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho que Chile sea enfocado en el emprendimiento social y ambiental. Entonces no es emprender por emprender, no es que me voy a poner mi stand de hot dog. La idea es que los emprendimientos estén resolviendo problemas. ¿Qué es un problema? Es la oportunidad de mercado. Si alguien tiene el problema del tráfico, bueno, pues la persona que resuelva el problema del tráfico tiene un gran emprendimiento con este tema de la economía colaborativa y compartida. Muy bien, Michelle. Entonces sí nos gusta mucho ver cómo se puede dar nuestro propio giro. No tenemos por qué estar copiando a Silicon Valley. Ya mismo lo vamos a ver entonces, qué propuestas en efectivo dan. Sebastián Carvajal es el director del Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué rol va a jugar el Servicio de Rentas Internas, Sebastián? Bueno, el Servicio de Rentas Internas ha participado activamente en lo que compete al Frente Económico, en el diseño de las medidas que muy bien las ha descrito Pablo. Yo coincido plenamente en que para hablar de un programa económico hay que hablar de una serie de cuestiones. El tema social, el tema del empleo, el tema del desarrollo, donde la parte tributaria aporta con su grano de arena. En este sentido, desde la parte tributaria, lo que hemos querido hacer es justamente fomentar el tema de producción y empleo, enfocándonos, como bien se ha referido, en beneficios hacia los pequeños emprendedores, por algunas cuestiones. La más importante es que en esos estratos de las empresas, de la actividad económica, es donde más empleo se concentra, son los mayores generadores de empleo y además es donde está el mayor número de sociedades. Otro tema es que el impuesto a la renta, uno de los fines del impuesto a la renta es justamente tener una recaudación progresiva, lo que indica que a mayor ingreso, mayor recurso, mayor capacidad de pago. Por lo tanto, los pequeños deben tener también beneficios. Entonces, sí. Esa es la parte genérica, entonces. A ver, vamos a ir
primero, ¿qué dice la ciudadanía? Hola, Andreita Legarda. También lo mismo, le hemos consultado sobre el programa, plan, medidas económicas que ha dicho la gente en las redes sociales. Así es. Buenas tardes, Ramoncito. Hola, buenas tardes nuevamente a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos en este espacio. Un saludo a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de los medios legislativos y a los que nos escuchan a través de la radio de la Asamblea. Esta semana interactuamos con la ciudadanía con el hashtag Plan Económico y quiero comentarles también que en la página oficial del Banco Central del Ecuador la economía registró una variación positiva del 2.6%, que es la más alta de los últimos años. Esto nos dice, como les menciono, en la página oficial del Banco Central del Ecuador. Y bueno, estamos en el segmento de redes sociales y vamos a comenzar con las interacciones que nos llegan en el Twitter. La primera nos llega de la cuenta de Cristian Albán. Él nos dice: las medidas para empezar están bien, pero falta redirigir políticas de economía para el pueblo, ya que una economía sana tiene un pueblo sano. Y una segunda interacción que nos llega de la cuenta de Carlos Mero. Él nos dice: buen incentivo, y sería mejor si en todos los requisitos que se necesitan para legalizar una microempresa se exonera de impuestos por el primer año. Gracias a nuestros tuiteros y vamos a continuar con nuestros invitados a ver qué nos pueden comentar al respecto. Y mientras vayan llegando más mensajes, los vamos conociendo. Andreita, a ver, Pablo Dávalos. Quería indicarte que son medidas muy light. Muy suaves. Muy suaves. Son tan light que la gente de la calle no tiene idea de las medidas. No se va a sentir un impacto real. Claro, no es por el impacto, Porque es muy interesante cuando tú le preguntas a la gente de la calle cuáles fueron las medidas y no aciertan a decirte las medidas. Porque eso significa que esas medidas no generan ruido. O sea, a la gente, al no generarle ruido, la gente puede concentrarse. ¿En qué se va a concentrar la gente? En lo más importante este rato, que es las denuncias de corrupción, la situación del vicepresidente y la consulta. En otras palabras, el presidente Lenín Moreno actuó políticamente. No actuó, si tú quieres, presionado por la lógica económica, no actuó en función de llevar el déficit fiscal este momento a resolverlo, no actuó con la lógica contable de equilibrar las cuentas fiscales. Pero esto no es saludable. Pero por supuesto, pues. ¿Ya? Eso nos está demostrando, fíjate tú, que la gente está tranquila, que la gente cuando llegue la consulta popular va a tomar decisiones en función de lo que la gente considere pertinente, ¿no? Y eso da cuenta de que la política económica tiene que supeditarse a la democracia y a la política. Y otra cosa, otro mensaje, bien, además, porque es que no siempre esta palabra de medidas económicas tiene que ser malo, es decir, también es un mensaje que tiene mucho de política. Exactamente. Entonces la gente le dice, hay medidas económicas, y la gente dice, bien que haya medidas económicas, no me afecta, porque hace una década, antes de que, del 2005, sobre todo en la transición de Palacio, cuando que señor Lucio Gutiérrez hablaba de medidas económicas, nos poníamos a temblar. Pues. ¿Se acuerda del pinchazo? Cuando Yamil Maguad hablaba de medidas económicas, nos poníamos a temblar. Cuando llegaba diciembre nos poníamos a temblar. Decíamos en enero bien se viene algo nuevo, algo difícil. Y era miedo, se generaba miedo social. Resulta que hoy está desapareciendo eso porque los gobiernos son muy pragmáticos y dicen, si tomo medidas, me hundo políticamente, pierdo gobernabilidad. No, eso hemos ganado como sociedad. Muy bien, ¿no? Y eso un buen mensaje, interesante. Economía y política juntos. Vamos un poquito a desglosar. Las microempresas, he tomado el informe analítico de lo que se ha denominado el programa económico por parte de las autoridades, pero dice las microempresas tendrán beneficios similares a las personas microempresarias, pues no pagarán impuesto a la renta por los primeros $11.700 de utilidad. Dice, entre paréntesis, al año fiscal 2016, en el 2017 se ajustará a 11.290, valor que se incrementará cada año. De esta manera se beneficiarán más de 36.000 microempresarios. También se ofrece dentro de este conjunto de medidas el ir terminando con esta burocratización, dificultades para poner un emprendimiento. ¿Qué también cae este asunto? O si este poco ruido es poco saludable también para los microempresarios, para en este caso los emprendedores. Bueno, tienes razón que no hay mucho ruido entre los emprendedores sobre esto y debería ser, ¿no? Debería serlo. Deberían moverse. Pero creo que también porque
al menos desde la vivencia de la emprendedora, estamos rodeados de 350 emprendedores todo el día. Y creo que pocos están realmente pensando en su utilidad. $11,000 sería bueno. Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que me estabas diciendo. No es solamente un tema de política fiscal, aunque es más que bienvenida, pero creo que en realidad la tasa de mortalidad de los emprendimientos se viene mucho antes, ¿no? Entonces muchos mueren antes de los 2 años. Los que llegan al 3er año son los que recién tal vez tendrán unos $2,000 de utilidad. Entonces, no pero entonces, ¿cómo contrarrestamos efectivamente, si es tan poco visible lo que en este momento ha determinado el gobierno, cómo podemos ir a algo realmente visible para emprender? Creo que es justamente empezar con diálogos como este, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, mi oído que está todo el día ahí trabajando mano a mano con los emprendedores, me dice, por ejemplo, este producto se vende, ya no sé qué más hacer, pero no puedo llevarlo a Percha, el registro sanitario. Y es un problemón gigante, no saben ni cómo hacer estos trámites, supuestamente serían simplificados, pero es altísimo. Los otros que me dicen, mira, yo ya quiero legalizarme, porque muchos son emprendedores de RUC personal, pues, claro. Y hasta tienen empleados y todo, pero dicen, ¿para qué me voy a formalizar si me toca pagar impuestos? Luego me toca, no sé, empezar a pensar en los décimos al fin del mes. No digo que no quieran ser buenos empresarios, creo que todo emprendedor aspira a ser un buen empresario que paga bien a sus empleados, que genera utilidades, que genera el bien común. Pero creo que en estos momentos en los que los emprendedores todavía están emprendiendo literal desde la cocina de su suegra, no están tal vez pensando no sé, en cómo voy a yo ahorrarme mis utilidades. Están pensando en sobrevivir, ese valle de la muerte que le decimos de los primeros 2 años. Y eso es lo que hay, lo que se puede hacer. Costos de transacción. Costos de transacción. Los costos de transacción son muy altos, la tasa de interés es muy alta. La plata es cara. El acceso al crédito es muy alto. Y cuando acceden al crédito no tienen colateral, no tienen que dar de garantía. Claro. O los que tienen, pues, o sea, son el tío, la abuela, y son costos, en cambio, emocionales y personales muy altos. La empresa familiar que sufre, que es muy complicado emprenderla. Exacto. Bueno, vamos, Sebastián Carvajal, a ver, desde el SRI, ¿cuáles son las metas recaudatorias, por favor? Sí, antes les voy a acompañar con los datos, pero sí me parece muy importante reforzar lo que se ha comentado aquí. Para que exista este boom de emprendimiento que, digamos, es socialmente deseado, existen muchas otras aristas importantes que se debe ir trabajando y sobre las cuales se debe ir mejorando. El tema de acceso a financiamiento, muy claramente lo han dicho. Más o menos, si la memoria no me falla, me parece que la tasa de interés para el microcrédito es cerca del 25%. Eso en dólares es absurdo, es realmente absurdo. Y los que tienen acceso, y si uno eso compara... No tiene acceso. Lo que decía Michelle, el no tener una contragarantía para que a uno le den una plata y emprenda. Y trabajan con crédito informal, con los chulqueros. Exactamente. Y a eso comparémosle, por ejemplo, con la tasa de interés corporativa, 7%. Entonces se generan una serie de inequidades desde la misma interacción de la economía. Hay el tema del acceso a mercados. O sea, lo que dice Michelle me parece clave. Tengo una gran idea, tengo un gran producto, no tengo dónde vender. No tengo dónde ir a la percha, ¿no es cierto? Porque además, en economías como la nuestra, existe concentración de mercado. El tema de la tramitología, temas de infraestructura. Ahora, desde el Servicio de Rentas Internas, para ir respondiendo a la pregunta en el tema impositivo, se han planteado una serie de medidas. Primero, es que las microempresas, ¿sí?, ya no van a tener la figura del anticipo como impuesto mínimo, ¿sí? Las microempresas son aquellas empresas que tienen ingresos hasta 100,000. Adicionalmente, se va... Que es un monto alto de ingresos anuales, ¿no? Sí, pero ahora se lo va a subir hasta 300,000. ¿Por qué? Las microempresas eran hasta 100,000, el siguiente segmento son las pequeñas, que son entre 100,000 y 1 millón. Observamos que ese tramo de ahí es muy amplio. O sea, una empresa que tiene 200,000 de ingresos no se compara con una empresa que tiene 1 millón de ingresos. Es más comparable a una que tiene 100,000 de ingresos. Por lo tanto, se amplía ese rango. No van a tener el anticipo con la figura del impuesto mínimo. Entendemos también que el emprender, el comenzar a hacer un negocio justamente para sobrevivir al Valle de la Muerte, como
como comúnmente se lo conoce, es necesario alivianar el tema impositivo también con el impuesto a la renta. Entonces se ha planteado una exoneración del impuesto a la renta por los 2 primeros años para las microempresas. Hay otros factores también, por ejemplo, las microempresas son aquellas que tienen mayor volatilidad de los ingresos. Entonces, por ejemplo, ante un shock, ya sea externo o interno, exógeno o endógeno, las empresas grandes, las pequeñas, las medianas, tienen más margen de maniobra. A una micro eso le puede desaparecer del mapa. Eso le puede desaparecer del mapa. Muy bien. Bueno, nos dice producción que nos vamos a un corte. Estamos desglosando las medidas económicas que adoptó el gobierno nacional para conocerlas un poco, explicarlas, pero aparte de las cifras duras, también entender cómo es que una dinámica de la economía que es tan cercana a nosotros cuando salimos a la tienda o compramos algo en la esquina o un hot dog o esos emprendimientos que ahora vemos mucho aquí en Quito, ¿cómo se llaman esos restaurantes ambulantes de la ciudad? Los food trucks también hacen enormes esfuerzos por emprender. Volvemos enseguida con el programa. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Seguimos con Termómetro Ciudadano, les reiteramos con el hashtag Plan Económico, aunque nos jalamos las escuadras, Pablo, no es un plan económico, ¿no? Pero de todas maneras, con el hashtag que estamos trabajando, Plan Económico, nos acompaña Pablo Dávalos, doctor en Economía, profesor universitario, Michelle Arévalo, cofundadora del Laboratorio de Emprendimiento Impacto, y Sebastián Carvajal, director del Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas. Pablo, hace un momento, y lo conversamos fuera en la pausa que hacíamos, ¿cuál debería ser el mensaje para las personas que quieren emprender y que se encuentran ya con un conjunto de medidas económicas y el anuncio de otras hacia adelante? Necesitamos un programa. Espero que el gobierno empiece a trabajar en el programa, porque la economía no solamente es el microemprendimiento, la pequeña empresa, al otro lado está la persona que compra, pues. Es decir, para todo acto de venta necesitas un acto de compra. Si no hay un acto de compras, el empresario puede tener muchas exoneraciones fiscales, pero si nadie va a su negocio, ¿qué hace el empresario? Eso se llaman políticas de liquidez, políticas de demanda, es decir, acompañar a las políticas de oferta, políticas de demanda. ¿Cuáles son esas políticas de demanda? Habría sido interesante, por ejemplo, poner dinero en el bolsillo del consumidor. ¿Cómo pones dinero en el bolsillo del consumidor? Bajándole el impuesto al IVA. Si bajas el impuesto al IVA, qué sé yo, del 12 al 10%, el consumidor puede realizar más transacciones, liberas liquidez en la economía. Y en el momento en que liberas liquidez en la economía, entonces ya tienes posibilidad de ir y de consumir, pues. ¿Cómo generas más liquidez? Por ejemplo, con el dinero electrónico. Ayudas a tener liquidez con el dinero electrónico, pero para tener dinero electrónico necesitas credibilidad, ¿no? Entonces, no solo la oferta, la demanda, la liquidez, sino que ambas, la oferta y la demanda, están sobre un piso, sobre, si tú quieres, algo que la sostiene. Eso que la sostiene es el marco institucional. La gente tiene que confiar en las instituciones, desde las instituciones pequeñitas hasta las grandes instituciones. Aquí estamos en una institución muy representativa de lo que es el país, lo que es la democracia, que es la Asamblea Nacional. La gente confía en esta institución, la gente confía en la Contraloría, en la Procuraduría, la gente confía en todas las instituciones, en sus municipios, en sus gobiernos locales, en los medios de comunicación, en las redes, y esa confianza sostiene la economía. Que esa es la respuesta, de que de alguna manera es un trabajo conjunto. Por eso es tan importante el diálogo, tan importante el diálogo, porque eso construye confianza. Porque si tú no confías en tu país y tienes dinero, lo primero que haces es depositar ese dinero fuera del país. Pero si tú confías en tu país, no pagar impuestos. Claro, entonces pagas los impuestos, inviertes en el país, porque hay esa solidez. Perfecto. Entonces, en la economía todo está en interrelación. Está concatenado, sí, la economía no es solamente el fenómeno de recaudación. Solamente nos dio una partecita, la partecita de acá, la oferta, las pequeñas empresas, pero necesitamos, y hay que decirle al presidente, muy bien, me parece bien que no haya paquetazo, pero ahora pensemos en todo. Perfecto. Pablo, gracias. Para ir a la pregunta con Michelle Arévalo, vamos a escuchar lo que dijo la gente cuando salimos a la calle
cuando salió Andrea Legarda, porque ella es la que hace estas encuestas, y le preguntó qué incentivos necesitan los emprendimientos. Miren ustedes lo que dijeron: José Mullo, María Folleco, Rosa Bacasela y Yuri Mencías. ¿Qué incentivos necesitan los emprendimientos? Créditos accesibles, como por ejemplo con un interés de 3%, con tiempo de gracia, sea instituciones privadas, nacionales, internacionales o del Estado mismo, porque si es que no hay dinero, no hay nada. Y más que todo, hay un problema gravísimo de los pequeños emprendimientos, que son los trámites engorrosos. Más apoyo, más parte, o sea, permisos que nos den para poder poner nuestro emprendimiento, porque no nos dan fácil permiso, nos ponemos en alguna parte y ya nos retiran. Créditos primeramente, pero por otro lado también necesitarían asociarse, unirse, porque no podemos promocionar de alguna manera, digamos, las empresas, las pequeñas empresas. Atraer más a la inversión extranjera. Se ha alejado mucho eso. Se debería atraer más a la inversión extranjera, prestarle facilidades para que el inversionista, la persona extranjera, pueda aquí garantizar que él va a poder generar un trabajo aquí. Fíjense ustedes, Pablo, Michelle y Sebastián, en la base social no es que estamos yéndonos por los lados, tenemos una lógica de lo que el dinero es caro en el Ecuador para emprender, y me gustaría saber, Michelle, bueno, la pregunta era para los emprendedores, los emprendimientos. Si ese es el reclamo, entonces nos quedamos un poco cortos en las medidas de ahora. Sí, creo que la respuesta es sí. En realidad, pero la respuesta, en cambio, al costo del dinero no es tan compleja. Lo que sí requiere es un poquito más de, digamos, sofisticación acerca de cuáles son las herramientas financieras que existen para los emprendimientos. Es por eso que nosotros proponemos que los emprendimientos, o sea, parezco ya disco rayado, pero los emprendimientos sociales y ambientales tienen una oportunidad magnífica en Ecuador. Tenemos asociatividad, tenemos economía popular y solidaria, tenemos muchísima innovación ambiental. Y justamente en estas tres categorías existe más de 12 billones de dólares en fondos de inversión de impacto social que prestan justamente 12 billones. Usted me está hablando de una cifra es alto, muy grande. Es alto. 12.000 millones de millones. No, 12 millones, no sé si son billones norteamericanos o sí, entonces son 12.000 millones. Sí, porque me dice de Sucre, sí. Claro. Bueno, entonces, a lo que me refería es que estos están todos en fondos de inversión de impacto social que tienden a venir del mundo de la filantropía de los países del norte, pero también filantropía en países como México, Argentina, etc. Ciudadano, atraer la inversión extranjera. En este caso usted está hablando del capital internacional. Y es inversión que busca ofrecer tasas de interés más bajas, ¿a cambio de qué? De que se generen impactos sociales y ambientales positivos con la empresa. Primero. Segundo, lo otro que tal vez no lo mencionaron ninguno de los ciudadanos aquí, pero me parece importantísimo, es que los asambleístas, que los legisladores, que los creadores de políticas públicas a nivel local empiezan también a actualizarse al mundo de las innovaciones. Tenemos temas de economía circular, economía colaborativa, emprendimientos, por ejemplo, que ya vienen de otros países también, pero son emprendimientos de todas maneras, como estos, digamos, Cabify, Uber, están generando empleos para 1.500 personas. ¿Por qué tienen que los asambleístas hacer esa parte? ¿Eso no le corresponde a la política pública o aplicación desde el gobierno? Creo que tiene que abrir y flexibilizar las leyes, ¿no? Obviamente la innovación, por definición, te genera modelos de negocio nunca antes vistos, ¿no? Entonces, claro, siempre los asambleístas y los hacedores de políticas públicas están un poquito atrás, ¿no? Entonces la innovación crece, entonces los legisladores tienen que ver cómo regulan eso. Hay que empujar eso. Pero no se trata solo de regular, sino también de decir, ok, estamos regulando algo antes, tal vez hace 70 años, por esta razón, pero porque no existía esta otra, ¿no? Entonces lo que dice famosamente uno de los fundadores de esto, de Cabify, que decía, claro, pues obviamente antes de que exista el auto se regulaba muy fuertemente el uso del caballo.
pero pues en el momento que hubo el auto no había regulaciones sobre, digamos, qué tan rápido pueden ir, que el cinturón de seguridad, obviamente porque no existía esta máquina que era el automóvil. Entonces necesitamos pensar a futuro, ¿cómo hacemos para hacer más con menos? Bueno, y aquí viene el reto, porque también el presidente habló de las nuevas, o no nuevas, sino otras formas de empleo que se tiene que discutir aquí en la Asamblea Nacional. Ahí va a ser muy interesante que también se abra la posibilidad, no solamente del debate a través de los medios, sino también vengan a las comisiones, convoquen de mejor manera, abran el abanico de posibilidades de participación ciudadana. Sebastián Carvajal, yo hace un rato le preguntaba qué aspira en torno a las cifras económicas que permitan saber que el gobierno va a contar con plata en efectivo para poder poner al menos a trabajar la maquinaria, el sector de los gastos en el sector público y también de la inversión. Bueno, en términos generales, tenemos una cifra estimada de recaudación de todas las medidas, no solamente la parte tributaria que le corresponde al SRI, también está una parte importante de la SENAE. El servicio de aduanas. Servicio de aduanas. Bueno, las dos principalmente. Tenemos una recaudación estimada de 1.600 millones de dólares. ¿En qué periodo de tiempo, por favor? Estos son anuales. ¿Anuales? Estos son anuales, sí. Para que tengan una idea, en términos netos, lo que se espera por ingresos tributarios son 200 millones. Tema de aduanas, que lo informó el señor presidente, la tasa del servicio por el control aduanero y aranceles, 900 millones. Y un tema que no me parece menor, sino que yo creo que es de los más importantes, es que hay la decisión de tener una franca lucha contra la evasión y el contrabando, tanto desde el lado del SRI como desde el lado de las aduanas. ¿Franca, franca? Se estima, ¿Franca o qué? Tenemos años peleando con eso, por favor. Sí, una vez que concluya, por favor, Sebastián. Sí, y yo creo que en esto se han realizado importantes avances. Siempre van a faltar cosas por hacer y ese es el camino que tenemos por recorrer. Pero les doy un dato, por ejemplo, el SRI viene luchando incansablemente contra lo que se denomina empresas fantasmas, simplemente la emisión de facturas falsas para inflarse costos y reducir el pago de impuestos. Y para que tengan una idea, hemos identificado cerca de 2.000 millones de dólares en facturas falsas. 2.000 millones de dólares. Eso es casi el 2% del PIB. El Servicio de Rentas Internas ha logrado recuperar de esos 2.000 millones de dólares lo que sería correspondiente a impuestos no causados y no pagados, alrededor de 400 millones de dólares. Estimamos llegar a la cifra de los 600 millones de dólares más o menos. Hemos tenido también una incansable lucha contra los paraísos fiscales, que es una lucha difícil, es bastante difícil. Ahí está la opacidad financiera, no de un país, sino hay estructuras mundiales. Lo que se reveló, por ejemplo, con los Panama Papers fue muy decidor acerca de cómo funcionan estos entramados que sirven además para males, tan males, perdón la redundancia, como la corrupción, ¿cierto? Claro. Sí, adelante, por favor, Pablo. Y tiene que ver con Sebastián. El SRI saca una información muy interesante que está disponible para todos, es la concentración de capital. Son los grandes grupos económicos, ¿no? Con todas las empresas, los integrantes. Y en la información que el SRI presenta para el año 2016 hay algo más de 200 grupos económicos que facturaron alrededor de 57.000 millones de dólares, ¿no? Solo 200 grupos económicos. Y digo solo porque son pocos. Claro, ¿no? Que controlan alrededor de unas 8.500 empresas para un universo de 800.000 empresas que hay en el país. Lo que es paradójico es que estos grandes grupos apenas colaboraron con alrededor del 2,6% de impuesto a la renta sobre esos ingresos, con distorsiones muy fuertes porque hay grupos como el grupo de Álvaro Noboa, cuya contribución fiscal no llegó ni al 1%, ¿no? Hay grupos como el Juri, cuya contribución fiscal es un poquito más del 2%. Frente al universo del resto de contribuyentes que sale, ¿cuánto aproximadamente? Hay empresas que tienen, que tienen contribuciones del 8%, 9%, es decir, hay una alta dispersión ahí, ¿no? La mayoría se agrupa alrededor del 2% de contribución al impuesto a la renta, ¿no? Entonces, si tú ves el impuesto a la renta representa el 4% del Producto Interno Bruto. De ese 4%, el 2% lo pagan estos grandes grupos, pero el otro 2% lo pagamos el resto, pues.
Eso es una distorsión de la economía. Entonces, algo no estamos haciendo bien las cosas como país para que la familia, el jury, proporcionalmente pague tantos impuestos como tú o como yo. Claro. O incluso menos, ¿no? Proporcionalmente, claro. Proporcionalmente. Es decir, el porcentaje tú pagas de el 10% de tu ingreso, ellos el 2%. Algo no está bien. Tal vez como para humanizar estas estadísticas, o sea, he tenido conversaciones con emprendedores que me dicen, es casi como si el sistema, no solamente de impuestos, pero pero de toda la tramitología, está diseñada para que te vaya bien si tienes un equipo gigantesco de abogados de frente tuyo. Si no, qué cosa tan fea, no puedes, Entonces, no puedes, y es complejo. Hay una especie de malla en el SDI que fue construida desde hace mucho tiempo atrás, donde el SDI no deja escapar a los chiquitos. No dejan. Los chiquitos se quedan en la malla, pero los grandes te pasan por la malla, ¿no? Algo tendrá que decir sobre esto, Sebastián. Sí, pero solo algo nada más. La ciudadanía también nos escribe y es bueno que sepamos. Así es, Ramoncito, muchas gracias. Sí, continuamos con las opiniones ciudadanas y ya que estamos en vivo, pues nos siguen también escribiendo a través de Facebook Live. Y tenemos una siguiente interacción que nos llega de la cuenta de Eugenia Bolívar. Ella nos dice: los jóvenes tenemos la esperanza puesta en su proyecto político y sus medidas económicas, no más trámites innecesarios. Y una segunda opinión que nos llega de la cuenta de María Torres. Ella nos dice: para salir adelante todos debemos aportar. Incentivos para los micro y grandes empresarios, significa más empleos. Y bueno, la ciudadanía también nos preguntaba, y esta pregunta sería para Michelle, es ¿qué si los emprendedores hacen estudios de mercado para que ayuden a determinar la ubicación y aceptación de sus productos? O sea, ¿cómo manejan esto, si es que lo hacen? Claro. Podría dar una cátedra muy larga sobre esto, pero creo que la respuesta corta es, creo que digamos, hace unos 10, 15 años se solía mucho hacer el tema esto de los estudios de mercado, muy caros, habían consultoras completas acerca del estudio de mercado. Ahora hay una nueva, digamos, metodología que se dedica a hacer, digamos, pequeños prototipos cortos como experimentos, como los científicos, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero sacar al mercado un huerto urbano, ¿no? Entonces yo hago mi primer prototipo, lo hago en una tarrina de 5 centavos, lo hago muy barato y voy, y no me demoro mucho, pero tengo que buscar venderlo. No a mi familiar, ni a mi madrina, ni a mis amigos, a un completo extraño. Si eso se vende, puedes iterar, y si no se vende tienes que preguntar ¿por qué no se vendió? Es mucho más barato de hacer un estudio de mercado y de verdad es un baño de humildad para el emprendedor de saber qué es lo que busca el mercado. Muy bien. Y nosotros lo que decimos desde el emprendedor siempre, enamórate de un problema, no de tu solución. Si tú te enamoras del problema, vas a ser muy capaz de pivotear, de cambiar de ruta hasta que le pegues en el clavo. Si te enamoraste de tu primera solución que se te vino a la mente y que has estado pensando tal vez 5 años en implementarla, no te va a ir tan bien. Correcto. Gracias, Michelle. Vamos a un último espacio en el que le plantearemos algunas conclusiones y reflexiones. Créanme que de alguna manera en el programa aspiraba a tener otras respuestas, pero vamos a ver con él respuestas de que efectivamente podíamos ir por una mecánica que les agradaba a los microempresarios, por ejemplo, ¿no? Pero veo que todavía hay un inconmensurable camino económico. Solamente escuchemos, por favor, Pablo, a quienes ¿qué nos respondieron cuando les preguntamos al final qué medidas económicas debería implementar el gobierno nacional para reactivar la economía? Participaron Mauricio Ramos, Luis García, Blanca Riofrío, respectivamente. ¿Qué medidas económicas debería implementar el gobierno nacional para reactivar la economía? Reactivar con lo que es la agricultura, sí, donde necesitan más apoyo, porque mucha gente sale del campo de las ciudades, entonces eso nos está afectando de una manera importante. Habría que revisar la parte de los sueldos y de los salarios. No sé cuántos países, esto espero que no lo tome a mal las personas que están en relación de dependencia, pero tenemos una carga tributaria y una carga laboral bastante alta. Por ejemplo, no sé cuántos países del orbe tienen los décimos, el 13º y el 14º. Que a los corruptos, que cojan las cosas de que nos han hecho el favor de robar, que les incauten todas las cosas, que menoren los ministerios.
Bueno, un sinnúmero de cosas. Vamos a unas reflexiones porque se nos ha venido el tiempo. Estamos a pocos minutos, 5 minutos de completar el programa. Y le quiero preguntar a Sebastián Carvajal. Me llamó la atención efectivamente esa distorsión de la economía la que hablaba Pablo, y que deja ver que hay un camino, hace un momento yo lo adjetivaba como inconmensurable todavía que hacer en la economía para corregir esas distorsiones, pero que nos permitan por lo pronto trabajar en paz, pero con conocimiento de que vamos a salir adelante, no querríamos vernos estancados. Entonces, este primer paquete nos hablaba ya usted, Sebastián Carvajal, sobre las proyecciones de recaudación. ¿Cuándo deberíamos ya ir mejorando? ¿Ustedes tienen idea del cronograma de trabajo que deberíamos tener como para saber en qué tiempos debemos ir haciendo ya reajustes verdaderos, reales, no solo medidas económicas? Yo coincido plenamente en que lo que se ha presentado hasta ahora es una parte del plan. Hay otros temas mucho más sustanciales, mucho más importantes. Me parece muy positivo que que no se le vea la parte tributaria como la gran solución a todos los problemas económicos del país, sino como su aporte. Quisiera hacer algunas declaraciones sobre las distorsiones que mencionaba Pablo. En efecto, las empresas más grandes son las que aparecen con un impuesto a la renta más bajo en relación a su ingreso. No hay segmentos que tributen al 9%, en efecto las micros son las que más tributan, están tributando cerca del 4%, pero hay que tener una consideración. Las empresas, las sociedades son una entelequia, ¿sí? Detrás de esas empresas hay personas naturales. Entonces, en estricto sentido, el 100% del impuesto a la renta viene de las personas naturales, ¿sí? Una persona cuando es dueña de una empresa, cuando su empresa paga su impuesto a la renta, luego esa persona se resta eso para pagar su impuesto a la persona natural. Entonces, si quisiéramos hacer, creo yo, un análisis completo de si es que hay o no hay distorsiones entre quienes más tienen, más pagan, deberíamos intentar ir allá, a los beneficiarios efectivos, porque me parece que con la sociedad nos quedamos a medio camino. Quizá la sociedad, por ejemplo, como mencionaba Pablo, y coincido con él, las sociedades grandes son las que menos tributan en términos de sus ingresos, pero quizá cuando vamos a ver a la persona natural que está atrás de esa sociedad, debería esa persona natural ser de las que más paga, porque el impuesto a la renta en personas naturales tiene justamente esa estructura, una estructura progresiva en la que a más ingresos más paga. Ahora, y voy a ser bien sincero también, es verdad, como mencionaban los compañeros, que las sociedades más grandes o los actores económicos, mientras más ingreso poseen, mayor capacidad también tienen de contratar sus asesores tributarios que les permiten tener estrategias de planificación fiscal. Lo que nos decía exactamente Michelle. Reduciendo los impuestos. Sobre eso, en el Servicio de Rentas Internas tenemos la convicción de dar una franca lucha contra todo mecanismo de evasión o elusión que existe. Háganlo con fuerza. ¿Tenemos algo más de las redes, Andreita? Así es, Ramoncito. Bueno, nos llega en Facebook Live igualmente, desde la cuenta de Walter Ávila, nos dice: plan económico. Yo pienso que un estudio de mercado podría ayudar. 1. A ver si el producto tiene demanda potencial. 2. Planear correcciones para mantener el producto en competencia y evitar la muerte del emprendimiento. Y 3. Programar publicidad al grupo de demanda potencial. Y me parece que tenemos otros, que nos llega de Diego Bernal. Él nos dice: quiero que expliquen cómo que es bueno que lleguen plata sin pagar un puesto. ¿Eso que es malo o bueno? Expliquen eso. Ay, no le entendí. La verdad no, yo tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, estamos para escuchar las opiniones. Gracias. Sí. Cerremos nada más, nos dicen que tenemos 4 minutos, 2 y 2 por favor. Michelle, sobre la pregunta que habíamos planteado, ¿qué medidas económicas efectivas deberíamos ir para reactivar efectivamente el caso de los emprendimientos? Hay dos Usted partes hablaba para de la legislación. Sí, claro. Ya hay dos partes de esa respuesta. Una es sí ponernos a pensar en qué tipo de emprendimientos queremos promover. Eso es importantísimo, no cualquiera. Estar muy enfocados en cuál es nuestra ventaja competitiva. Ya he mencionado esta gran oportunidad que existe en torno al emprendimiento social y ambiental, por esto a que existen estos fondos a nivel regional que nadie está usando. Y segundo, escucharle mucho a los emprendedores.
pero directamente a los emprendedores. Es importantísimo, es como lo que decía, es como un estudio de mercado, ¿no? Hay que conocer los dolores de este consumidor final para poder tener esa empatía y poder generar. ¿Y usted no ha ido al diálogo nacional con el presidente, los convocados a las mesas? Con mucho ¿Sí gusto, o no? si me invitaran. No, por eso es que eso es lo que usted está diciendo, con los emprendedores. Exacto. Entonces no han ido, o bueno, un grupo representativo. Si alguien quiere ayuda para emprender, ¿cómo hacen para llegar donde ustedes? Por ejemplo, entiendo que ustedes también pueden ayudar a quienes ya están en el valle en este momento. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos programas de apoyo al emprendedor, pueden revisarlos en impactoconcu.net y ahí, y quisiera también una pequeña cuña porque es una oportunidad que no debería pasarse. Muchos de los emprendedores que nos están escuchando. Estamos lanzando este reto de emprendimiento urbano, estamos justamente cumpliendo un año de haber sido anfitriones del Hábitat 3 y nos hemos aliado con el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas empresas privadas para lanzar Capital Semilla, $10,000 para las 3 mejores ideas que mejoren a la ciudad. Y tienen que ser emprendimientos, no puede ser una idea cívica ni solamente alguna idea de ONG, no, tiene que ser un emprendimiento que de verdad sea sostenible y que mejore la ciudad. Así que todos los emprendimientos. .net. Exacto. Ahí, perdón, pueden postular en emprendimientourbano, todo seguido, .net. Emprendimientourbano.net. Y ahora vamos a registrar, bueno, ya hacemos una conclusión, por favor, Pablo. Necesitamos un programa que articule de manera coherente, consistente y a largo plazo varios sectores. El sector agrícola, por ejemplo. ¿Cómo es posible que el último censo agrícola que hizo el país se haya realizado en el año 2001? Desde el año 2001 hasta ahora no tenemos información del sector agrícola. Necesitamos política pública para el agro. Tenemos que integrar esa política, ese sector agrario, con el sector industrial, con el sector de la pequeña industria, con el sector financiero, con las universidades, con el sector ambiental, para generar un programa. Este programa, además, y lamentablemente no hemos hablado aquí, necesita una dimensión social. Es decir, tenemos que poner la dimensión social como el objetivo estratégico. Si hacemos un programa económico, no es para que la economía esté bien, es para que la gente esté bien, es para cumplir indicadores de justicia social, para que haya bienestar de todos los ecuatorianos, ¿no? Y al mismo tiempo ese programa económico tiene que ser sustentable. No podemos destrozar la naturaleza, no tenemos ningún derecho a destrozar algo que ni siquiera nos pertenece a nosotros, les pertenece a las generaciones que están detrás de nosotros, a nombre de crecimiento económico, a nombre de desarrollo económico. Necesitamos respuestas firmes, sobre todo en un contexto donde el calentamiento global no es ninguna retórica, es una amenaza a toda la especie humana. Entonces, concluyendo, lo importante, y eso me parece fundamental en esta coyuntura, es que un programa económico debe supeditarse a la democracia, un programa económico debe supeditarse a la justicia social y un programa económico debe respetar los derechos de la naturaleza. Bien, correcto. Hemos topado así a breves rasgos las medidas económicas, pero hemos ido bastante más allá, créanme, de lo que yo aspiraba, de tomar los datos, algunos que traía inclusive anotados. Hay mucho por hacer. Sinceramente, estamos entrando en un camino deseable de parte de quienes hemos hablado, de diálogo y también de las necesidades de ir hablando de una economía hacia lo social. No solamente tener dinero aquí en el bolsillo, que eso no nos hace bien si cada uno manejamos así las cosas. Muchas gracias. Pablo Dávalos, doctor en Economía, profesor universitario. Michelle Arévalo, cofundadora del Laboratorio de Emprendimiento Impacto.net, pueden averiguar sobre la iniciativa de que nos ha hablado, y Sebastián Carvajal, director del Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas. Hemos trabajado el tema plan económico, con el hashtag plan económico, gracias a Andrea Legarda, y gracias también a nuestros compañeros y compañeras que forman parte de todo este equipo de trabajadores, servidoras y servidores legislativos que hacemos los medios legislativos. Un abrazo, hasta la próxima semana. Soy Ramón Bravo y nos veremos el próximo jueves, que tendremos un nuevo Termómetro Ciudadano. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.